Alejandra, la figura de Lucía Iriarte entonces empieza a tomar una figuración más allá de lo mediático, ¿no? Sema Chile y una figura preponderante como primera dama en la interna, en la casa, tras cuatro paredes. Es el gran motor doméstico de la posición de... Claro, es la más pinochetista de los pinochetistas. O sea, ella se preocupó mucho desde un comienzo, desde el día 1, de que Pinochet tuviera la posición principal. Ella no se imaginaba esto de repartirse el poder entre cuatro señores, sino que ella quería ser la esposa del presidente, no de uno de los presidentes. Se hizo muy amiga con los años de Manuel Contreras e hizo espiar. Ella espiaba las conversaciones de las otras esposas de los comandantes en jefes para saber qué tramaban. Ella distribuyó de todas las organizaciones sociales, algunas muy antiguas como SEMA, que venían del gobierno de Frey, o los roperos de la esposa de los roperos del pueblo, de la esposa de Gabriel González Videla. Entonces, ella hizo esta reunión con las cuatro esposas de los comandantes en jefe y hizo la distribución. Y por supuesto se quedó ella con los centros más importantes y más con más rating. Tenía mucho olfato político. No hay que olvidar que Lucía Iriarte se crió en una familia de políticos, y entonces el instinto no le fallaba. Y le dio a las otras esposas instituciones poco visibles, pero ella se quedó, ella llegó a presidir 11 instituciones, no solamente SEMA, 11 instituciones distintas, las damas de rojo, de blanco, de rosado, creó un ejército a partir de SEMA. Entonces ella siempre estaba ahí detrás, esperando ser los primeros en la foto. Ella se veía a sí misma como una especie de princesa, de primera dama absoluta. Claro, o sea, más bien se identificaba con la esposa de Franco. O con Imelda. Hace poquito tuve la oportunidad de ver... Claro, Imelda no la llegó a conocer. Pasada el documental de los Chicago Boys, que aún está en poquitas salas, ¿no? Pero les recomiendo ahí en el Centro de Arte de Alameda, todavía se puede ver ese documental, que es muy interesante para entender cómo este modelo económico se inyecta en la dictadura, entendiendo que estos mismos Chicago Boys se habían adiestrado en la escuela norteamericana, por supuesto, 20 años antes, y su modelo, la verdad, no había tenido mucho éxito en Chile. Entiendo que le habían ofrecido a un Alessandri como candidato esta estructura económica, y él había exclamado algo así como: sáquenme estos locos de acá. ¿Cómo demonios 20 años después y en plena dictadura los Chicago Boys logran cimentar un nuevo modelo económico, Cristóbal? Mira, ahí tú tienes varias cosas. Lo de Alessandri es una cuestión bien notable, que aquí no se reconocía izquierdas, derecha o centro, digámoslo, la lógica de un gobierno estatista por un lado, pero no solamente eso, porque no es tan estatista, sino que es y proteccionista. El problema es que... Desarrollista. Claro, pero al mismo tiempo proteccionista. Es que va para los 60 ya no es desarrollista, es proteccionista. El desarrollismo de los... industrial. Sí, pero eso es para la década de los 40 y donde el modelo finalmente no funcionó. Eso es lo que voy yo. ¿Qué sabía la Junta de Economía para tomar esta decisión? Una decisión fundamental. Mira, piensa tú que en los 2 primeros años el gobierno militar es lo que decía Esteban. Esto es, ¿cómo se llama? Un gobierno fundamentalmente basado en la intrusión estatal, etcétera, que era algo muy lógico en los militares de la época, en todo caso. Bien estatista, y esa es la escuela. El director de presupuestos demócrata cristiano. Claro. Pero hay gente de la democracia cristiana que colabora el primer año y medio. Claro, pero finalmente, ¿qué tienes tú, de hecho? A partir del año 75 se inician las políticas de shock, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente se vende entre los militares, sale el ladrillo, etcétera, y se vende esta lógica de que, bueno, primero hay que quitarle 3 ceros al escudo, digamos, transformarlo en peso. La inflación en Chile todavía era de 3 dígitos el año 74, entonces todavía tenemos un 200% de inflación. Paréntesis, la anécdota y en el documental es bien interesante cómo le piden a estos Chicago Boys como un ejercicio académico, intelectual, es lo que cuentan ellos, ¿no? Antes del golpe, que elaboren este ladrillo con un presunto programa de gobierno en medio de lo que estaba pasando en la Unidad Popular. No, lo que decía que, o sea, como era absolutamente previsible de que iban a hacer el golpe. Si das cuenta que en el 70 Nixon dice: esta Allende es más peligroso que Fidel Castro, que nació en forma democrática, empiezan todos los atentados, el financiamiento, etcétera, etcétera. El propio Senado norteamericano eso lo responde. Pero al final, Pinochet termina siendo la antítesis de lo que buena parte de la gente que apoyó el golpe pensó. Una persona que iba a poner orden, al final
impone pitutos, negociados, robos. Se sentían orgullosos de que al menos una dictadura que nos había robado. Y ahí tú ves la cantidad de sus aláteres, sus Chicago, se quedan con las empresas privatizadas, su yerno, con mucha influencia hasta el día de hoy, el esposo de Lucía Pinochet. De Verónica. Pero se paró, apenas se recuperó la democracia, se separó de ella. Se separaron, ¿no? Y etcétera, pero además recuerda siempre los dos datos macro. La economía los 30 años previos al 73 creció 2,6 y la dictadura 2,2. Con la nueva democracia 3,5. ¿Y por qué se habla de un milagro económico, Cristóbal? Lo que pasa es que, a ver, eso lo dijo Milton Friedman. Él hablaba del milagro económico chileno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente Friedman, junto con otros, son los últimos años. Claro, son los que diseñan en definitiva este modelo y efectivamente resultó muy bien. El problema es que colapsó al cabo de unos años. ¿Por qué? Porque el modelo no tomaba en consideración... A ver, es la lógica de que tú tienes un modelo que funciona perfectamente bien en el papel, lo aplicas, sigue funcionando bien, pero es un modelo que no es a prueba de fallo, porque basta que la situación económica mundial sufra alguna recesión, como ocurre el año 82 con el segundo shock petrolero, en fin, y finalmente todo se desmorona. ¿Por qué? No había regulación alguna, tenían los pero no es solo eso, plata, no es solo eso. Empresas, los mismos creadores. Bueno, el gobierno del presidente Allende es un gobierno que tenía una cantidad enorme de regulaciones y también fracasa el modelo económico, porque finalmente el gobierno del presidente Allende sobrecalienta la economía. Lo mismo pasa, el plan Buscovich, lo mismo pasa en el año 82. El mismo Rolf Luder lo reconoce cuando sale diciendo después en la televisión, bueno, casi como diciendo, bueno, queda harina para 3 o 4 días, como lo sale diciendo Allende. Entonces, al final el modelo se desmorona, ¿ya? Y se desmorona porque Chile es un país monoproductor de materias primas que no es capaz de competir en el extranjero. Sería fantástico, con el caso de Estados Unidos, que la economía neoliberal funciona perfectamente, con regulaciones indudablemente, particularmente desde la década de los 30. Pero fíjate tú que en el caso de Chile no, porque Chile no es una potencia industrial, porque su industria es una industria de mentiras, donde finalmente el Estado chileno deja, no que empresas estatales sean ineficientes, no, son las empresas chilenas, privadas, las que son ineficientes. Entonces al final se saca todo eso con la desregulación de la que habla Esteban, con un costo enorme desde el punto de vista social, y además también después viene la crisis del 82 y finalmente el modelo se desmorona. Ahora, en esos años en que se aplicó el modelo, en los años 70, parecía que era un milagro económico como el brasileño también en la misma época. Bueno, pero además se aplicó con dictadura total. O sea, bueno, indudablemente, Estados Unidos, porque no lo habrías podido hacer en democracia. Claro.